Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado para cada uno. En esta semana del aniversario que el Señor nos viene revelando poco a poco lo que Él quiere hacer en este tiempo. En el día de hoy tuvimos la visita especial de nuestro hermano Daniel Guillén, donde vino hablando de un tema muy importante sobre la conexión en la oración que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Recuerden que una iglesia empoderada es una iglesia que camina en oración, creyendo un rompimiento sobrenatural en la vida de sus hijos. Recuerden que si quieres dejar tus peticiones, quieres dejar comentarios, deja la bandeja de comentarios, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en TikTok y en Facebook también. Recuerden que Dios tiene algo grande en este tiempo y en esta temporada. Sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a la palabra donde Dios tiene para vos y para tu familia esa palabra sobrenatural que va a cambiar tu hogar por completo. Daniel, que por favor pase adelante. Para mí, primero nos conocimos en el trabajo, nos conocimos trabajando y algo me gustaba de él, que antes de ir a trabajar ya venía con su bocinita de predicar en la calle. Y entraba a trabajar, escuchen bien lo que digo, entraba a trabajar, pero ya había hecho su parte de evangelizar. ¿Cuántas veces hay personas que ponen argumentos para evangelizar en estos tiempos? Pero hoy, con estos jóvenes, no tenemos que tomar el ejemplo de él y hacer ese esfuerzo de ganar esas almas. Aunque me digan, mire, pastor, me tiraron un guacalazo con agua con sal, siéntase contento, porque lo mejor capaz Dios está queriendo hacer algo más grande. Recuerden lo que a nosotros nos pasó hace un año, gente que nos criticaron y lo que no nos hicieron no vale la pena recordarlo. Pero sentirnos contentos de esa crítica porque nos hemos mantenido firmes. Mire lo que hizo Dios mañana y lo que va a hacer la otra semana. ¿Amén? Así que le dejo en su poder, predique y suelte lo que el Señor le vino a revelar. Buenas tardes a todos los hermanos en Cristo Jesús. Vamos a edificarnos en el Evangelio para agradar en todo a Dios por medio de su Santo Hijo Jesucristo, ya que Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Estamos agradecidos con el Cordero de Dios, ya que Él nos da esta gran oportunidad de exaltar su nombre y bendecirlo, ya que su regreso está cerca. Vamos a leer el libro de los Salmos que todos conocemos, que es el más conocido, el Salmo 91, porque el Señor nos ha dado palabra para que tú y yo podamos tener lo que a veces al hombre le cuesta, y eso es tener confianza con el Dios viviente. Todas las promesas que Dios le dio a sus siervos, tanto a los profetas como a su siervo David, todas esas promesas no solamente fueron para su pueblo, sino que también es para nosotros. Por eso dice su palabra, que toda palabra que Dios habló, todo se debe de cumplir. Y no solamente en su pueblo, sino que también en nosotros. Porque ahora tú y yo somos injertados en la salvación. Dice allá su santa palabra en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque han puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y le pondré lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en angustia. Lo libraré, le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, ya que en su infinita misericordia oímos su palabra. Porque dice su palabra: bienaventurados vuestros oídos con los que oís estas palabras, que los antiguos quisieron oír y no pudieron oír, y quisieron ver y no pudieron ver. ¿Qué somos en esta tarde? Bienaventurados, porque oímos palabra de salvación, palabra del Dios viviente. Dice aquí su santa palabra, cuando el Señor, aquí el varón hablaba en el Espíritu y comenzaba a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú y yo en este mundo, como sabemos, dijo Jesucristo, que nos fue y nos envía a nosotros como ovejas entre lobos. Estamos entre lobos, estamos en un mundo de oscuridad. Por eso Jesucristo nos dijo: sé luz en el mundo de tiniebla. Pero hay a veces que en este mundo nos pueden tirar saetas, o puedes tener pruebas, o puedes tener lamentación en distinta manera. Y hay a veces que esos problemas se embargan en tu corazón, que ya no encuentras la salida. Sabiendo tú y yo que tenemos un Dios que puede resolver todas las cosas. Amén. Hubo un día, en tiempos, allá en los libros de los reyes, que había un rey que estaba enfermo. Tenía una enfermedad. Y le dijo a sus siervos: vayan y busquen a un médico. Y fueron a buscar a un médico. Pero le salió al encuentro un varón. Y ese varón era el profeta Elías. Y le dijo: que no tiene Dios el pueblo de Israel. No, él es su médico. Y volvieron aquellos siervos donde el rey le dijeron: allá nos salió al encuentro un varón y nos dijo que si no teníamos Dios, un Dios verdadero. Porque hay a veces que el hombre la respuesta la tiene tan cerca, si tan solamente doblar el rodillas. Porque toda la respuesta está en la oración. Ahí están todas las respuestas. Porque Jesús dijo: orad fervientemente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Orad para que no entres en tentación. Porque hay a veces que en la oración está la fuerza, en la oración está el sustento espiritual. Por eso dijo el Señor: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Y podemos llevar su carga, y podemos llevar su yugo, porque es fácil y ligero. Y así tú y yo podemos estar en su presencia. Pero la pregunta es: ¿confiamos en el Señor? ¿Por qué dirás tú? Porque en el día de la enfermedad el hombre a veces decae, y esa esperanza que tenía en el Señor decayó y dice: Señor, pero no me ibas a sanar tú. Señor, no eres tú mi médico perfecto.
Señor, ¿por qué no me respondes? Pero oye, y si Él es nuestra confianza, el tiempo de Dios es perfecto. Porque hay a veces que tú y yo queremos la sanidad al instante. Hay a veces que tú y yo queremos la respuesta de Dios al instante. La petición que tú has pedido a Dios, tú la quieres al instante. Y tú y yo sabemos que dice que toda oración está delante de Dios y Él la hará a su debido tiempo. Él conoce cuáles son nuestras necesidades antes de que tú y yo se las digamos. Porque todo el rumbo Dios nos lo ha puesto. Ahora, vivimos en este mundo, habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Pero ¿cómo vamos a habitar? Tenés que confiar en Él. Diré yo a Jehová, Él es mi esperanza, Él es mi castillo. ¿Por qué? Porque aquí hubo un día en donde aquellos varones, 12 discípulos eran que estaban con Jesús en la barca. Jesús dormía, pero llegó una fuerte tempestad, grandes olas, fuerte viento y un montón de lluvia, y los discípulos se asustaron y despertaron a Jesús y decían: Señor, despierta, ayúdanos, que perecemos. Pero el Señor que les dijo: hombres de poca fe. Sabían que estaba el Señor ahí, sabían que el Señor estaba ahí, sabían que el ungido de Dios estaba ahí, que por Él fueron creadas todas las cosas, pero tuvieron miedo. Así es el hombre en el caminar, que hay a veces que pueden haber una gran tempestad, hay a veces que puede haber una gran prueba, en donde tu fe decae y dice: ya no puedo seguir. Pero, ¿qué dice allá? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hicieron los discípulos? Despertaron al Señor. ¿Cómo tú y yo vamos a despertar? Él no está dormido. Para ser sincero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Clamarle a Él. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Y despertaron a Jesús. Le clamaron: Maestro, Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. ¿Cómo podemos llamar la atención del Señor? Doblando rodillas, en un corazón quebrantado, como dice su santa palabra. Si tu oración fuere con lamento y llanto, yo la oiré. Porque Dios no quiere altivos, Dios no quiere orgullosos, porque Dios mira de lejos a los altivos, pero mira de cerca a los humildes. Y así tú y yo podemos quebrantar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. En el día de la enfermedad, o en el día de la prueba, o en el día de la angustia, como dice la santa palabra de Dios: alguno entre vosotros está angustiado, haga oración. Pero hay a veces que tú dices: ¿y para qué voy a orar? Pero no es que digas: ¿y para qué voy a orar? Es el enemigo que te está poniendo duda, el que te dice: no ores. Porque el enemigo bien sabe que en la oración Dios te la va a responder. El enemigo bien sabe que en la oración el Señor está ahí presente. Por eso dice su palabra: cuando ustedes oren creyendo que el Señor está cerca de ustedes. Para eso te doblas rodillas, para eso te postras ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque el Señor está presente ahí. Pero hay a veces que el hombre no quiere orar, porque el enemigo le pone la duda: ¿y para qué vas a orar? Estás doliente, no ores, tomate medicamento. Pero sabemos que el verdadero médico perfecto se llama Jesucristo de Nazaret. Pero hubo un día en donde una multitud de personas estaban pasando por el camino de Jericó, y había un ciego mendigando, y oyó esa multitud y preguntó: ¿qué es eso? Le dijeron: Jesús Nazareno es el que pasa. Y como su espíritu se avivó, y clamando a gran voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué pasó con los que tenía a su alrededor? En vez de darle el aliento, le callaron. Dice la palabra que le reprendían
dice la palabra que lo callaban. Cállate, le decía. Ni siquiera fueron dignos de decirle, yo te voy a llevar donde el maestro, ya que eres ciego, yo te voy a ayudar. Porque hay veces que el hombre le puede poner la confianza al hombre. Y aquí un ejemplo te está dando el Señor. No pongas solamente la confianza en el hombre, ponela en Dios. Porque Él es el que rompe toda cadena, Él es el que derriba los muros, Él es el que vuelve a edificar, Él es el que te da aliento. Por eso dice su santa palabra: todos aquellos que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque pones la confianza en Dios. Entonces este varón, aunque le hayan callado, él no se quedó callado. Él siguió clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le seguían callando y le decían: cállate. Pero él seguía clamando. Y como Jesús vio que ni siquiera sus discípulos quisieron ayudar al ciego, él se detuvo. ¿Por qué crees que te dije? Tienes que tener confianza con Dios. Y la confianza se encuentra en la oración, porque ahí pones la confianza en que existe un Dios verdadero, un Dios de poder. Y tú clamás ahí de rodillas, clamásela una vez, clamás por segunda vez, clamás por tercera vez, porque la palabra de Dios dice, en la oración tiene que haber tres cosas: pedir, buscar y llamar. Pero a veces que nos quedamos en una, y esa es la primera, solamente en pedir. Pero ya no la queremos buscar lo que hemos pedido. Si tú vas a pedir algo en la oración, búscalo. Como un ejemplo te puedo dar: si 5 minutos oraste para pedir algo, añadí otros 5 minutos para buscar lo que has pedido. Y después de esos 5 minutos, añadí otros 5 minutos llamando a aquel que te lo puede dar. Eso se llama Jesucristo nuestro Señor. Porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo que será dado. Pero esa es la confianza. Entonces aquel ciego clamó y clamó. Y eso es lo que le gustó al Señor. Aunque le hayan despreciado sus amigos o hermanos, o aunque sus propios discípulos no le hayan querido ayudar, Jesús oyó el clamor de esa persona, no cesó de clamar. Entonces Jesús se detuvo y le dijo: traedlo. Y esta es la palabra para ustedes hoy. Y llegó un varón y le dijo al ciego: levántate, ten ánimo, el Señor te está llamando. Gloria a Cristo. Ahora sí te dice el Señor: levántate, ten confianza, el Señor te está llamando. Tú no cesaste en clamar, tú no cesaste en clamar. El Señor oyó tu oración, pero cada cosa es a su debido tiempo, porque al debido tiempo del Señor todo saldrá perfecto. Porque si tú y yo ponemos a nuestro tiempo, nos va a salir mal. Todo el tiempo del Señor y saldrá perfecto. Entonces vemos la confianza que el ciego tuvo. Pero aquí viene la otra confianza. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, que pueda volver a ver. Y la pregunta es: ¿crees que puedo hacerlo? Se lo preguntó todavía: ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Qué le dijo el ciego? Sí, Señor, yo creo que lo puedes hacer. Porque para Dios no va a haber algo imposible. Cuando el hombre te diga a ti que será imposible, tú solo doblar rodillas y creer en aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y si Dios creó todo eso, ¿por qué piensas que no resolverá tu problema? ¿Por qué piensas que no sanará tu enfermedad? ¿Por qué piensas que no te va a ayudar? Entonces, ¿crees tú que puedo hacerlo? El ciego dijo: sí, creo, Señor, hágase conforme a tu fe. Tú y yo tenemos que tener confianza con el Señor. En la oración, en la prueba, en la angustia,
Tú tienes que acordarte del Señor cada mañana. Señor, ayúdame. Señor, fortalece mi espíritu. Señor, inclina tu oído a mí. Oye el clamor de tu siervo. Oye el clamor del que te está clamando. Y ayúdame, socórreme, como le dijo Pedro a Jesús cuando se estaba hundiendo en la mar. Socórreme, Señor. Y como el Señor extiende la mano, así te va a extender la mano el Señor cuando tú le clames con tu corazón contrito y humillado. Eso es lo que le agrada al Señor. Ahora yo te digo a ti, pueblo, confiemos en el Señor. Dice allá un salmo: aunque la tierra se abriera en dos, allá tenemos un Salvador, el Cordero de Dios, que nos vino a dar su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados. Porque mira, te dice, mira, aquí hay gente que está alrededor, mira, aquí hay gente que tenés a tu alrededor, que ellos dicen: ¿y será que el Señor me puede perdonar? Pues para que ustedes sean ejemplos, sean señales para ellos con sus obras, me dice. Porque hay personas allá que dicen: ¿y será que el Señor me puede perdonar? Ahora seas tú el aliento para esas personas, seas tú la confianza para esa persona. Impulsa a esa persona. Aunque estos discípulos callaron al ciego, tú no vayas a callarlo a aquel. Impúlsalo, llévalo ante el Maestro, llévalo ante el Salvador Jesucristo. Él dice: he aquí yo estoy con las puertas abiertas. Él dice: he aquí yo estoy esperando el clamor de aquel. Pero tú tienes que tener la confianza también. Yo sé que aquel puede libertarlo. Yo sé que Dios lo puede libertar. Yo sé que Dios lo puede salvar. Pero tú tienes que orar por esa persona. Tú tienes que ayunar por esa persona. Si querés que esa persona se convierta. Porque Dios quiere sacrificio en espíritu y en verdad. Con obras, no por palabras, te dice: mira pues, por obras lo quiero, dice el Señor. Y yo convertiré al que dice el hombre que no se puede convertir. Porque grande es su misericordia. Pero tú y yo tenemos que tener confianza. Porque tú y yo podemos decir: no sé. ¿Será que el Señor lo puede hacer? Hubo una palabra allá con aquel profeta. ¿Será que estos huesos secos vivirán? Y allá le dijo el profeta: Señor, solamente tú lo sabes. Porque aquel varón no sabía si en verdad aquellos muertos iban a vivir. Allá vieron varones que dijeron: es que no existe la resurrección. Tener confianza en Cristo. Él es el primogénito de la resurrección. Él es el primogénito de la vida eterna. Que después de estar muertos por 3 días, he aquí el Cordero de Dios resucitó y dio testimonio, revelación a su pueblo, que hay resurrección de muertos. Por eso dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa tiene que ser tu confianza para con Dios. Confía en el Señor, en la prueba, en la adversidad. Porque aquí dice, versículo 2: mi Dios, en quien confiaré. Amén. Aún la misma palabra nos pone el juicio. Porque a veces que tú y yo lo podemos leer, sí, así, mi Dios en quien confiaré. Pero en el día de la prueba, nos olvidamos de aquel que nos quiere salvar, de aquel que te quiere resolver el problema. Poner tú las cargas al Señor y Él te las va a llevar a ti. Ponerle los problemas que tú tenés y Él te los va a resolver. Pero la pregunta es, ¿confías tú que el Señor te lo puede resolver? Esa es la pregunta. Así como se lo dijo Jesús al ciego: ¿crees que yo lo puedo hacer? El ciego le respondió con verdadera: sí, Señor, yo creo que sí lo puedes hacer. Así seas tú en la oración confiando en Él. Yo sé, Señor,
que tú me resolverás este problema. Amén. Y vemos cómo su santa palabra dice que Él es el que te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que también con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de vida, esta es la palabra de salvación, esta es la palabra de verdad, en donde tú estarás protegido. Acuérdate de la palabra. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras, que en ellos parece que encontraréis la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Pero confía que aquí está la vida eterna, porque allá dice en los salmos y en los proverbios: si la escudriñares como a tesoros, encontrarás lo que estás buscando aquí. Escudriñalo como a tesoros. Él quiere sedientos y hambrientos, porque seremos saciados. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Así seamos tú, porque tú y yo somos necesitados del Señor. Y esa es la realidad. Si tú y yo decimos que no necesito del Señor, o que estoy bien y no necesito nada de Él por ahorita, estamos equivocados. ¿Cierto? Siempre necesitamos del Señor. En la noche, al dormir, gracias Señor, me guardaste todo el día, me diste el pan de cada día. Estoy seguro. Cuando despiertas y sales de la puerta, Señor, guarda mis entradas y mis salidas, porque Moisés dio una palabra firme: si tu espíritu no va conmigo, no me saques de aquí. Amén. Porque él confiaba en Dios, y si Dios no iba a ir por el camino que él quería ir, él no iba. Él iba a ir conforme a la voluntad del Señor. Ahora yo te digo a ti, pueblo, confía en el Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesucristo. Que si alguno está enfermo en esta noche, ¿crees tú en el Señor? Créelo, porque el Señor hace milagros, el Señor hace señales, el Señor hace maravillas. Para Dios no hay nada imposible. La grandeza de Dios siempre se manifestará por generación en generación, porque Él es tu protector, Él es tu pronto auxilio, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu salvación, Él es la luz en el mundo de oscuridad, lumbrera para nuestro camino, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te digo a ti, Él dijo: y volveré por vosotros, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Confiemos en Él, y Él te dará lo que tú has pedido. Pero confía en Él, porque eso es lo que a veces nos falta. Yo puedo decir: yo amo a Dios, pero si no confío, vano es lo que yo he dicho. Si yo confío en Él, yo puedo decir: te amo, Señor amado, te amo, Señor Jesucristo, porque tú estás conmigo venciendo al adversario, tú estás conmigo dándome la victoria. Confía en Él. Esa es la palabra, hermanos, para en esta noche. Edifiquémonos en la confianza. ¿Pero cómo? Orando. Ahí le vas a demostrar al Señor que tú estás confiando en Él. Poner todas tus quejas en Él y Él te las responderá. Jesucristo vive, Jesucristo viene, el Rey de Gloria reina, y a su nombre sea la gloria. Y el Cordero de Dios me los bendiga, me los guarde y me los multiplique en bendición. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos, porque el hermano nos entregó una palabra muy fuerte, y es la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia vacía, pero una iglesia con oración es aquella que activa los milagros sobrenaturales del Padre. Cerremos nuestros ojos.
Dios Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor Jesús. Queremos, Señor, en este momento volver a reafirmar esa posibilidad de volver a hablar contigo, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que volvamos a ser esas personas bienaventuradas que vino revelando por su palabra, Señor. Que nos permita conectarnos cada día más con tu reino. Que nos permita cada día, Señor, alimentarnos más de tu presencia. Señor Jesús, en este tiempo cometimos un error y fue creer que con solo venir, sentarnos y escuchar palabra es más que suficiente. Pero hoy, Señor, queremos tener un corazón de orador, un corazón de persona de reino, una persona que podamos ver ese rompimiento sobrenatural. Y te pedimos en este tiempo que la gloria tuya sea manifestada ahora y siempre.